sábado todos, queridos hermanos y visitas. Happy Sabbath, dear brethren and dear visitors. Amen. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de estar con ustedes para compartir su santa palabra. We give thanks to the Lord for giving us the opportunity to be here together to share His word, His Ah, holy word. I should say. el título del tema de esta mañana es resolución. The title for today is resolution. ¿Qué entendemos por resolución? What do we have to resolve or as a resolution? Determinación. ¿Perdón? Algo que resuelve. Ajá. Ok. Bueno. Está bien. Resolverse. ¿Ah? Something that needs to be resolved. Determinación. Determination, Decisión. decision. Ah, nuestro tema comienza con un personaje muy importante que tomó una resolución, la resolución más importante de su vida. Our topic begins with an individual who was very important and decided to make a determination to make a resolution. Como ya vimos los textos que leyó el hermano, vamos a repasarlos. En Génesis 32, As we read earlier in Genesis chapter 32, versículos 27 y 28. verse 27 and 28. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince thou hast power with God and with men, and thou hast prevailed. Pero en el versículo 26 But encontramos la clave. we find the key in verse 26. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Ustedes ya conocen esta historia, You already all know this story, pero quise traerla hoy para hacer énfasis en este punto. but I wanted to bring it today to bring emphasis to this point. Usted y yo hemos venido a la casa de oración este día We have came to the house of the Lord today, buscando la bendición de Dios. searching for the blessing of God. Cada uno de ustedes conoce sus luchas. Every one of you know your struggles. Yo no las conozco, I don't know them, pero sé que han venido porque sienten una necesidad especial. but I know that you are here because you feel a special necessity. Y yo mismo me siento necesitado. And the same with me. I feel a need. Ahora, cuando Jacob dice, después que el ángel le dice, suéltame, ya está amaneciendo. And after the angel told Jacob to let me go, for the day breaketh, Él dice, no, he told him, No, no te voy a soltar si no me bendices. I will not let go except you bless me. ¿Se imaginan esa escena ustedes? Can you imagine this scene? El espíritu de profecía relata que Jacob tenía del cuello al personaje que estaba luchando con él. The spirit of prophecy relates that Jacob had the angel by the neck. Y le dice, no, no, no te suelto. And he told him, I will not let you go Si no me bendices. except you bless me. Ahora, hermanos, esa es una resolución. Now, brethren, this is a Muy resolution. firme. It is a firm resolution. ¿Qué piensan ustedes si hoy se van de la casa de oración después del culto What do you say that you go home after this service y sienten que Dios no los ha bendecido? and you feel as though God has not blessed you?
hemos venido a buscar bendición, a pedir bendición. We have came to search for and to ask for blessing. Tenemos nuestras luchas We all have our struggles, y anhelamos una bendición. and we are yearning for a blessing. Ahora, ya ustedes se colocaron en este terreno. Now that you have put yourself in this territory, ¿Alguien de ustedes tiene en mente algún otro personaje bíblico que tomó resoluciones firmes? can you think of another biblical character that took ¿Podrían darme un ejemplo? Uno o dos ejemplos. Hay that had varias, resolution, hay varias resoluciones de jóvenes en la Biblia. even of young people in the Bible? Me noto más. The example is of David versus Goliath. Otro. Daniel, ¿qué Also- resolución tomó Daniel? Daniel, Cuando al principio, cuando estaba más jovencito, cuando estaba, lo invitaron a comer de la mesa del rey, él dijo que no iba a comer de la mesa de, iban a mostrar. Muy bien. Daniel, when he was younger, that he resolved to not eat the portion of the king's food. ¿Quién más? ¿Quién más? What else? Saulo cuando quiso predicarle a sus hermanos en Jerusalén. También. When Saul decided to preach to his brother in Jerusalem. Stephen, cuando lo iban a predicar. La reina Esther ¿Quién? Stephen. Steven, oh, La reina Esther también cuando convocó a oración. Yeah. Also Queen Esther. Igual el mismo Daniel, como dijo, cuando querían que adorara la estatua, él dijo que Dios no, él sabía que Dios lo iba a salvar, pero permitió que lo hicieran. He was also speaking of the three young Hebrews in Sí. Babylon that Tres jóvenes. were forced to worship the image of of King Nebuchadnezzar, but did not. They resolved to not worship. esa fue otra resolución importantísima. This was also a very important resolution. Tres jóvenes delante del rey del mundo There's three young men before the king of the world, que le dicen no, and they said, no, a tu estatua no adoraremos. we will not worship your statue. Bien, hay muchas. ¿Usted encontró una? Well, there are many. Ruth. Cuando la suegra le decía que se fuera para su tierra y ella dijo no, Also Ruth, voy a ir contigo, voy a adorar. with her, when the mother-in-law told her to go back to your people, and she said, no, I will go with you and I will worship your God as well, Porque tu Dios será mi Dios, because your God is my God. tu pueblo será mi pueblo. Your people shall be my people. Amén. Amen. Hay resoluciones importantes en la vida de los seres humanos. There are very important resolutions in the lives of human beings. Pero esta de la que hoy nos vamos a ocupar tiene que ver con nosotros mismos. But the one that we're going to occupy today is very important to us. Dice un pensamiento que se requiere trabajo ferviente para que tengamos la fuerza de Dios para resistir al enemigo. And there's a saying that says that it requires fervent work to be able to have the strength of God to resist the enemy. El enemigo viene contra cada uno de nosotros y contra el pueblo de Dios con una fuerza de inundación. The enemy comes against the people of God with such great force. Y It's nuestras, as of a flood, sorry. y nuestras fuerzas son pocas. And our strength is very weak. Dice que nosotros debemos agonizar para someter el yo. We must agonize to submit our pride, ourselves. No es una cosa simple. It is not a simple thing. Fijémonos bien, debemos agonizar para someter el yo. It says we must agonize to submit ourselves. Porque cuando el individuo se relaja y la indulgencia propia, Because when the individual is relaxed and the self-indulgence comes in, estamos bajo el dominio del pecado. we are under the dominion of sin. El pecado es engañoso.
And sin is deceiving. El pecado embota nuestra conciencia y ciega el entendimiento. Sin clouds our conscience and it also Ciega blinds el entendimiento. our understanding. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 22 de su libro. Let's see what- Isaías 22. Let's see what Isaiah says in Isaiah chapter 22, Vamos a decir los versículos ya 13 y 14. verses 13 and 14. Si alguien lo tiene, nos puede ayudar con Whoever has it, please, could help us. Isaiah 22, 13 and Y 14. aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. And Amén. behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. And it was revealed in my ears by the Lord of hosts. Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord God of hosts. El mundo está con el cerebro nublado The world is with a clouded mind, y el pasar el día es disfrutarlo de la mejor manera posible. and every day people want to just spend the day enjoying it to the most, to the highest. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Let us eat and drink because tomorrow we die. Y dice el profeta, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. And the prophet says, it was revealed in my eyes by the Lord of hosts. Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord of hosts. El pueblo de Dios no se puede dar esos, no son lujos, no puede desperdiciar su vida en los placeres del mundo. The people of God cannot give in to these types of luxuries where they waste their lives in Placeres del gozo de la vida. and they waste their lives in pleasures of the world. La Biblia nos da dos ejemplos respecto a este tema. And the Bible gives us two examples of this topic. Para poder alcanzar la gracia divina necesitamos hacer esfuerzos. To be able to reach the grace of God, we need to also give our own efforts. Voy a dar a la congregación. Un hermano o hermana, por favor, lea San Lucas 18, del 1 al 8. If someone, a brother or sister, can read Luke chapter 18, 1 through 8. Otro hermano o hermana va a leer San Mateo 15, 21 al 28. And if another brother or sister can read Matthew 15, verse 21 through 28. Por favor, Please. ¿ya? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia y no sea que en viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Please follow in English, verses 1 through 8. Also in English, follow along Matthew 15, 21 through 28. Por favor. 28. Y saliendo Jesús de allí se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron
Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amen. Eso es lo que nos quiere enseñar este tema. This is what this topic is trying to teach us. El espíritu de profecía llama al primer ejemplo la viuda inoportuna. The spirit of prophecy mentions the first example as La viuda inoportuna. the opportunistic widow. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba pidiendo justicia a un juez. Because this woman was asking justice to a judge, El juez no quería atenderla, but the judge didn't want to attend to her. pero era tanta la insistencia de la mujer But she insisted so much que el juez decidió mejor atenderla y hacerle justicia. because then that the judge decided to finally attend to her and give her justice. En respecto a la mujer sirofenicia, And according to the Phoenician woman, encontramos también esa otra determinación. we also see the same determination. Ella va directamente a Jesús She goes directly to Jesus a pedirle sanidad para su hija que está enferma. to ask him for health for her daughter that is sick. Pero Jesús quiere probar su fe. But Jesus is trying to test her faith. Tengo que atender primero a mi pueblo. But I first must attend to my people. Mira, pero es que yo necesito que cures a mi hija. But she insisted, I need you to heal my daughter. Y aquí vemos una palabra que nos puede parecer dura a nosotros. And here we see a word that might seem rough to us. Cuando dice, no es correcto quitar la comida a los hijos y darla a los perros. It a is los not- perrillos. It says it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. Y ella dice, sí señor, pero también los perros comen las migajas debajo de las mesas. de But los she replied to the señores. Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Eso es lo que se necesita, hermanos, para allegarnos a Dios. That is what we need to be able to go to God. Un corazón sincero, A sincere heart, humilde, a humble heart, quebrantado, reconociendo que somos indignos pecadores. a broken heart, understanding that we are unworthy sinners. Todos conocemos la historia de Jacob, We all know the story of Jacob, toda su aventura que fue por 20 años fuera del hogar familiar. all the adventures that he had for 20 years outside the land of his people. Lo que tuvo que soportar de parte de su tío Labán Everything he had to go through with his uncle Laban para poder regresar a su tierra. to be able to return to his land. Le costó mucho. It cost him much, 20 años 20 years desterrado. that he was en el away from exilio. home in exile. Dice que después que él emprendió el viaje de regreso a su tierra When he began his journey back to his land, y vio las colinas circundantes de su país, and we saw the approaching mountains of his country, se sintió profundamente conmovido. he felt deeply moved. Y nosotros lo entendemos también, And we understand him as well, porque la mayoría de nosotros hemos emigrado a este país because the majority of us have immigrated to this country. y la primera vez que hemos vuelto a la patria de nacimiento, And the first time that we returned to our home country, al ver los caseríos desde el aire, se siente una cosa que lo conmueve. Casas. oh, okay, to
To see the homes from far, it moves us with joy. Así que yo me imagino cómo Jacob se sintió al ver las colinas que circundaban su tierra. So I can imagine what Jacob felt when he saw the surrounding mountains of his birthplace. Todo el pasado dice que se presentó vivamente ante él. All of the past that occurred was presented vividly in his mind. Y al recordar su pasado, And in remembering his past, también recordó las promesas de Dios hacia él, he also remembered the promises of God towards him, promesas de ayuda y de dirección divina. promises of help and with divine direction. Mientras iba avanzando hasta su tierra, As he was advancing to his country, el recuerdo de Esaú, su hermano, venía a su mente como al galope. the memory of his brother Esau came to his mind very, Con fuerza, con fuerza. a su like mente. he had very strong emotions to that the memory. Pensar en Esaú le traía pensamientos de aflicción. Also thinking of his brother brought him many painful thoughts. Esaú le podía hacer mucho daño si él lo deseaba. Esau could cause him much harm if he desired. Pero dice que mientras iba en su camino, afligido él en su mente, But as it says, as he was going along the path, afflicted in his thoughts, el Señor le dio otra muestra de su apoyo. the Lord gave him another demonstration, another vision of his help. Le dio una visión He gave him a vision. y le pareció que él iba en una caravana de su familia Jacob was going in a large caravan with his family, y vio delante de la caravana un ejército and he saw in front of the caravan an army, y detrás de la caravana otro ejército and behind the caravan another army que estaban dispuestos a protegerlo. that the other army was willing to protect them. Él debía sentirse seguro así, He should have felt sure of himself, pero sintió que él debía hacer algo por su propia cuenta también. but he felt that he should do something on his own behalf as well. Entonces mandó mensajeros a su hermano, a Esaú, Then he sent messengers to his brother Esau con mensajes de amistad y de reconciliación. with messages of friendship and reconciliation. Le mandó regalos, He'd also sent him many gifts. pero los mensajeros regresaron a Jacob But the messengers were returned to Jacob con malas noticias. with bad news. Esaú venía con 400 hombres armados That Esau was coming with 400 men that were armed. y no les quiso escuchar el mensaje, no quiso escuchar el mensaje de Jacob. And Esau did not want to listen to the message of Jacob. Entonces dice que el terror se apoderó del campamento de Jacob And it says that the encampment of Jacob was in terror. y él sintió temor y angustia. And he felt fear and Él anguish. llevaba a su familia y a sus sirvientes con él. He had his family and his servants with him. Llevaba mucho ganado con él, He had many animals with him, muchos niños. many children. Entonces él pensaba, no me puedo regresar And he felt like, he thought to himself, I can't return y no puedo avanzar. and I can't go forward. Él hizo de su parte todo lo posible por reconciliarse con su hermano. He did everything on his behalf to be able to reconcile himself with his brother. Pero entonces pensó que debía hacer algo más. Then he thought, what else can I do? Con mucha humildad y arrepentimiento With much humility and repentance, pidió la protección de Dios. he asked for the help of God. En Dios estaba su única esperanza. And in God was his only hope. Y con grandes exclamaciones y lágrimas dice que oró delante de Dios. And with great
exclamations and with tears in his eyes, he prayed to God. Ese punto es que quiero que meditemos. That is the point that I would like to meditate. Jacob estaba en grande aflicción, Jacob was in great affliction, pero él no se sentía, ¿cómo les dijera? No se sentía mejor porque Dios le había manifestado su protección. but he didn't feel better, although God had shown him and manifested to him the protection. Él sentía que necesitaba la ayuda de Dios. He felt that he needed the help of God. Él reconocía su pecado He recognized his own sin, y estaba grandemente conmovido. and he was greatly moved by this. Y dice un pensamiento que son muchos los que están cometiendo un error fatal en desatender esta lección. There's a thought that says there are many who are having a great fatal error in not recognizing this. Esta lección de la providencia de Dios, This lesson on the providence of God. que solo a través del conflicto se pueden asegurar la paz y el descanso. That only by means of the conflict can we find peace and rest. Ningún cristiano puede ni debe sentirse relajado No Christian should be able to feel relaxed porque tiene una lucha a su lado, pero una lucha muy fuerte. because they have a strong battle ahead of them. Es nuestra alma la que está en juego. Our soul is that which is in the game. ¿Viviremos o moriremos? Will we live or will we die? El descanso y la paz solo se pueden conseguir a través del conflicto. That rest and peace can only be found within the conflict. Dice que las potencias de la luz y las tinieblas están en orden de batalla. The great powers of light and darkness are before us, Y nosotros debemos participar en la lucha como individuos, and we must participate in this battle as individuals, porque nadie más va a luchar nuestra lucha. because no one else will fight our battle. Yo no puedo luchar por el hermano David. I cannot fight for Brother David. Él no puede luchar por mí. He can't fight for me. Es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros. It is a matter between God and each and every one of us. Cuando estaba en medio de oraciones, Jacob, When Jacob was in the between prayers, dice que sintió que una mano poderosa lo asió del hombro. he felt that a powerful hand grabbed him by the shoulder. Como estaba en medio de la noche, todo oscuro y en el desierto, As it was in the middle of the night and in the desert, él pensó que era un personaje, algún hombre más fuerte que él, he felt that it was a stronger man than himself, y empezó a luchar con él. and he began to battle, to wrestle against him. Pero esa mano lo sostenía tan fuertemente que era para él muy difícil. And that hand was holding him so strong that he felt that it was too much for him. Y él luchó mucho, con todas sus fuerzas, para zafarse de esa mano. And he wrestled with all of his strength to be able to overcome this hand. Dice que empleó toda su fuerza y aún fuerza extrahumana para poder resistir. The testimony says that he gave all of his strength and even supernatural, superhuman strength to be able to wrestle and overcome. La lucha duró varias horas, And this lasted several hours. pero no logró ninguna ventaja contra el oponente. But he wasn't able to overcome this opponent. Y esto es algo importante. And this is something that's very important. Y no se atrevía a relajar sus esfuerzos por un solo instante. And he did not attempt to relax his strength or his efforts
for 1 minute or for 1 instant, porque podía perder la vida. because he could lose his life. ¿Por qué dije que es importante? Why do we say that it's important? Porque si nosotros como cristianos en esta lucha contra nosotros mismos, Because us as Christians, as in this battle against ourselves, nos relajamos, if we relax just for an instant, vamos a perder la batalla. we will lose the battle. El apóstol dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, The apostle says we don't wrestle against flesh and blood, sino contra fuerzas espirituales, but against spiritual powers. hermanos. El diablo está airado contra cada uno de nosotros. The devil is furious against each and every one of us. Y no lo tomemos a broma. And we should not take this as a joke. Eso es muy serio. This is very serious. Dice que entonces llegó el momento en que el extraño puso fin a la pelea, a la lucha. Then it came a moment that the angel put an end to that battle. Todavía no hemos llegado Well, a ese okay. ángel, ¿verdad? So this person he's battling against that was unknown put an end to the battle. Tocó el muslo de Jacob He touched the muscle of Jacob, y entonces la fuerza de Jacob quedó paralizada. and then the strength of Jacob was paralyzed. En este momento es cuando Jacob se dio cuenta con quién estaba luchando. And this moment is when Jacob realized who he was fighting against, ¿Quién era su oponente? who was his opponent. Y entonces fue cuando se aferró a él, dice, tullido y lloroso, That's when he held to his, sin fuerzas y lloroso, llorando. and he cried, begging. Entonces rogó por su vida. Then he was crying for his life, Se dio cuenta que no era un hombre. and he began to Tenía realize que ser algo he más que realized un that it hombre. was not a man, but somebody greater than a man. Comprendió que había luchado con un ser celestial Then he realized that he was battling against a heavenly being, y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido victoria. Then he realized why his humanly efforts were not be able to overcome. Dice el espíritu de profecía, The spirit of prophecy says era Cristo, el ángel del pacto, it was Jesus, or it was the Christ, the angel of the covenant, el que se había revelado a Jacob. who had revealed himself to Jacob. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó. Completely broken down and repentant, he came to the angel and cried and he begged Y le pidió la bendición. and he asked for the blessing. Jacob debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. Jacob needed to have the surety that his sin had been forgiven, Y aquí está. Su resolución se fortaleció and his resolution was strengthened, y su fe se intensificó en mucho fervor. and his faith was intensified with much fervor. El ángel dice que trató de librarse de él And the angel tried to liberate himself from him, y lo exhortó. and he exhorted him, Déjame que ya está amaneciendo. and he said, "Let me go, for the day is breaking." ¿Y qué le contestó Jacob? And what was his answer? ¿Qué le contestó, hermano? What did he answer? No te dejaré si no me bendices. I will not let go unless you bless me. Es que esa era la oportunidad. This was the opportunity. No había otra. There was no other opportunity. No te déjame que ya me voy. No te dejaré si no me The bendices. angel said, "Let me go, because I must go,
And Jacob continued, I will not let you go unless you give me a blessing. Si la actitud de Jacob hubiese sido una actitud de jactancia y presumida, If Jacob's character had been of presumption, dice que Jacob habría sido aniquilado inmediatamente. Jacob would have been annihilated immediately. Pero Jacob tenía la seguridad de que el que confiesa su propia indignidad But Jacob had this surety that whoever confesses his own sin, his own unworthiness, pero confía en la fidelidad de Dios, but have trust in the faithfulness of God, Dios cumple su pacto. God will fulfill his covenant. Entonces se dice que Jacob luchó con el ángel y venció y prevaleció. And it says that Jacob had wrestled against the angel and had prevailed. Fue la humillación y su arrepentimiento It was the humility and repentance y la entrega de sí mismo and the submission of himself como este pecador extraviado y mortal as this mortal sinner prevaleció ante la majestad del cielo. he prevailed against the majesty of the heaven. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. There is much learning here. ¿Cuánto tiempo ora usted al Señor en el día? In one day, how much do you pray to the Lord? Solo piénsenlo. Just think of it. Think of the answer. Porque el Espíritu de Profecía nos enseña que cada respiro nuestro debe ir a ser una oración. Because the spirit of prophecy reveals to us that every breath we take should be a prayer to God. Jacob venció por esa perseverancia y esa confianza. Jacob was able to overcome because of that determination and that trust and confidence, Por esa humildad, and because of his humility, reconociendo su propia indignidad. recognizing his own unworthiness. Dice que las lágrimas y las oraciones del suplicante le ganaron lo que había intentado en vano obtener por medio de la lucha. Okay, that's right. Las lágrimas y las oraciones Oh, his tears and prayers ganaron para él won for himself la victoria que por su propia lucha no había ganado. the victory for that by himself he would not be able to overcome. Entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? And then the angel asked him, "What is your name?" Y él respondió, Jacob. And he responded, "Jacob." Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, y lo más importante, y lo bendijo allí. And he says that you should no longer be called Jacob, but Israel, because you have fought against God and with man, and you have overcome. And he blessed him. Nosotros debemos pasar nuestra experiencia con Dios también. Shouldn't this also be our experience with God? Nuestra vida debe ser vida de oración, Our life should be a life of prayer, porque somos pecadores. because we are sinners. No hay cosa buena en nosotros. There is nothing good in us. No somos dignos delante de Dios no somos dignos. Before God, we are not worthy. Cada uno según su vida. Everyone according to our own life. Esa experiencia de Jacob en esa noche de lucha This experience of Jacob in this fight, in this representa la prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios represents en el tiempo del fin. the test that the people of God would pass in the end times. Inmediatamente antes de la venida de Cristo Immediately before the second coming of Jesus,
Va a haber una prueba fuerte para el pueblo de Dios. There will be a very difficult test for all of us. Las fuerzas del mal estarán en contra nuestra porque habrá decreto de muerte. The forces of evil will be against us because there will be a death decree. El pueblo de Dios va a estar ya no en la ciudad. The people of God will no longer be in the cities. Va a tener que escapar y esconderse por diferentes lugares que Dios le va a proveer. We'll have to escape and hide ourselves in different places. Entonces, hermanos, es cuando vamos a tener que clamar. Then, brethren, this is when we will have to cry out to God. Ahora sí, si ahora no nos preparamos, If we do not prepare ourselves right now, en ese tiempo ya va and during that time, en vano. it will all be in vain. Así que este es el tiempo de gracia. So this is the time of grace. Debemos aprovecharlo. Let us take advantage of this. Entonces empezará este tiempo de aflicción. Okay. And then the time of affliction will begin. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida. Then in this time, the outcome of every soul will be decided. Y ya no va a haber sangre expiatoria para limpiarnos. And there will no longer be the blood of atonement to, there will no longer be blood to atone for us. Cuando Cristo deje su posición de intercesor en el cielo, When Jesus leaves his position as an intercessor for his people, se va a anunciar solemnemente estas palabras. these words will be solemnly proclaimed. El que sea injusto todavía. He that is unjust, let him be unjust still. El que es sucio, ensúciese todavía. He which is filthy, let him be filthy still. Y el que es justo sea todavía justificado. And he that is righteous, let him be righteous still. Y el santo sea santificado todavía. And he that is holy, let him be holy still. Ese es el panorama. This is the panoramic view. Le doy gracias a Dios porque ustedes están presentes esta mañana. I give thanks to God because you are here and present this morning. Dios ha querido enviarnos este mensaje tan importante God has wanted to send us this important message para nuestra salvación. for our salvation. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano The major dictators of the Christian or the Christian church son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. I'm sorry, the victories, not dictators. These are the victories that will be able to reach la cámara, to be able to reach audience with God. Eso es cuando estamos orando con Dios. That is when we are praying to God. Por eso les preguntaba, ¿cuántas veces ora en el día, hermano? That is why I pose the question: how much time do you spend praying? ¿Puede usted llevar a Cristo consigo así, Do you cada have momento Jesus? del día? Do you have Jesus with you every moment of the day? Imagínese esto. Imagine this. Si el gobernador de California decide que para erradicar la maldad en el estado de California, If the governor of California would announce that to be able to eradicate all evil from the state, va a poner un policía que nos acompañe a nosotros, a cada ciudadano, día y noche. he will place a policeman with each and every one of us that will follow us throughout the day. Y ese policía va a andar con un aparatito electrónico filmando lo que hacemos y grabando lo que hablamos. And that policeman will bring a camera with him, and he'll be recording everything that we do. ¿Cómo se sentiría usted? How would you feel? Pues eso es lo que está pasando ahora. But this is what is occurring right now. Un ángel de Dios está con nosotros día y noche. An angel of God is with us day and night. Y Él está anotando todos nuestros actos y nuestras palabras. And he is noting all of our actions and our words. Y va a llegar el día en que lo vamos a tener que ver como en una pantalla panorámica todo lo que nosotros hicimos. And there will one day
there will come a day when we would have to see that all of our lives like on a television. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, Those that are not willing to leave all sin behind, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, and also to not seriously search for the blessing of God, no la van a alcanzar. will not receive it. Se requiere resolución, It is required resolution, negación propia resolve, or self-denial, y un esfuerzo consagrado para la obra de preparación. and a consecrated effort to be La obra de preparación. to be in the work of preparation. Y solo podemos vencer y ganar el reino del cielo And we can only be victorious and win the kingdom of heaven por un esfuerzo ferviente y determinado. by way of a fervent effort and determination. Pero sobre todo fe en Cristo Jesús. But above all, faith in Jesus Christ. Nuestra oportunidad es corta. Our opportunity is short. Cristo está presto para venir por Jesus, segunda vez. Jesus is coming for the second time. Y dice en Apocalipsis 22:17, And in Revelation chapter 22:17 says, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of the life freely. Quiera Dios que este sea nuestro más ferviente anhelo, Lord, the Lord wants this to be our greatest desire, y que podamos alcanzar la victoria. and that we will be able to obtain the victory. Tomemos nuestra resolución. Let us take our resolution. Cuando yo pregunté algunas resoluciones, yo esperaba también escuchar la resolución de Josué. When I asked about a resolution of individuals that and the resolutions in the Bible, I thought you would speak about Joseph. Joshua. Oh, Joshua, sorry. Josué. Y dijo, ustedes quieren seguir a Baal, vayan en pos de él. And- Que yo y mi casa serviremos a As Dios. Joshua said, if you want to follow Baal, go ahead. But me and my house, we will serve the Lord. Quiero dejar en sus mentes la palabra resolución. I want to leave in your minds the word resolution. Tomemos resoluciones firmes, propias, y pongamos en las manos del Señor. Let us take firm and individual resolutions and put them in the hands of the Lord. Y el Señor nos bendiga. And the Amén. Lord will bless us. Amen.